programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la Radio con Fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Asimismo, se replica a través de los cables y operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y aquí en compañía, como siempre, con Luciano Reboredo, vamos a llevar adelante los comentarios y las incidencias del presente programa. Buenas noches, ¿cómo estás, Luciano? Ángel, muy bien, buenas noches. Esta vez con bastante material para analizar, porque hemos tenido una semana realmente intensa y sorprendente, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. En alguna otra oportunidad habíamos comentado que hay semanas de calma, donde casi no aparecen, inclusive la política se desliza hacia aspectos secundarios, a veces frivolones, sin mayor importancia. Pero en esta oportunidad hay una especie de concentración de un conjunto de elementos que están poniendo en evidencia la gravedad de la crisis política que vive este país. Y hablando de crisis política, yo quisiera hacer una primera introducción al problema, diciendo que esto es una crisis política típica, porque las crisis políticas deben suceder en espacios políticos. El régimen constitucional justamente define ámbitos, ¿no?, donde el quehacer político, que como todos ustedes saben, amigos, es una confrontación, es un choque de opiniones, el debate, la polémica y a veces un poco de entusiasmo que te permite ir un poco más allá, ¿no?, se resuelve en espacios como el Parlamento Nacional, por ejemplo, es un espacio político por antonomasia, lo es también el gobierno, sus políticas públicas, lo es, por supuesto, la opinión, ¿no?, los gobiernos municipales, las regiones, si se puede decir así. Pero en todo régimen democrático y constitucional existe un núcleo de instituciones que, para que el sistema funcione y se dé ese debate, ese juego político intenso y confrontacional, son instituciones que deben justamente tener como característica esencial el estar sustraídas de ese mare magnum político de enfrentamientos, ¿no? Como en un partido de fútbol, para que nos entiendan los amigos. El partido de fútbol implica pues dos equipos. Hemos tenido hace poquito el clásico, ¿no?, el enfrentamiento, la opinión pública, la barra, la prensa, ¿no? Correcto. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el espectáculo, que en sí ya tiene sus propios problemas y características, se ve viciado porque hay alguna evidencia o sospecha de que el árbitro, los jueces de línea, el VAR, los comisarios, qué sé yo, están jugando un partido aparte apoyando a uno u otro? En ese momento desaparece el espectáculo, desaparece el partido y el fútbol deja de ser tal. ¿Por qué? Porque no puede darse. Todo puede pasar en la cancha, pero lo que no puede suceder es que quienes tienen que garantizar el orden, la solución de los conflictos y garantizar que todo siga por ciertos cauces señalados con anterioridad, estén pues haciendo un juego subalterno. Y eso es lo que está pasando en los últimos tiempos con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y también con la Policía de Investigaciones vinculada a estos organismos. Y esto es una de las peores lacras heredadas de la época de Lagarto Vizcarra, ¿no? El intento de judicializar la política, ¿no? Y cuando se judicializa la política, la consecuencia es que la justicia termina politizada. Y entonces deja de ser justicia. Hemos visto nosotros cómo en los tiempos de Lagarto Vizcarra hubo una cosa muy similar a lo que le está pasando a Patricia Venado contra el fiscal Chávarri. Se descubrieron audios de repente, sin mayor explicación. Hubo una campaña de la prensa contra el fiscal Chávarri, que incluso antes de ascender, y el fiscal Chávarri era un hombre de carrera, que, claro, que tenía una hoja impecable, no tenía ningún escándalo, ningún problema, y que había ascendido al cargo de fiscal de la Nación, mira tú, por edad, por sucesión, porque le tocaba. Pero se armó tal escándalo a partir de conversaciones que fueron sacadas de contexto, truculentamente distorsionadas, y se terminó con su caída y la captura del Ministerio Público por parte de la lagarta Zoraida Ábalos, ¿recuerdas tú? Entonces, esa ola es la que no ha concluido, y yo creo que es el cáncer más importante de la democracia peruana. Ahora, Ángel, hay un aspecto de lo que tú dices que hay que subrayar y hay que mencionar. Lamentablemente, la opinión pública
la gente común ya asocia como algo normal que haya una injerencia judicial en la política, ¿no? Tenemos a 3 presidentes presos, a una alcaldesa en serios problemas y que no sé por qué está libre, y todo lo que ha sucedido en los últimos años, y la gente rápidamente asocia el tema político con el tema judicial. Se ha distorsionado eso en la percepción del gran público. Imagínate, ¿no? Tú que los aficionados hinchas de la Alianza, de la U, toda su afición ya no está en la cancha, sino en los árbitros. En los árbitros, en los tribunales de la Asociación de Peruana de Fútbol, claro. Por el contrario, el verdadero aficionado de fútbol condena mucho el hecho de que Alianza Lima haya resuelto una vez un problema en un tribunal y no en la cancha. Así es, claro, ¿no? Pues eso es lo censurable, eso es lo atípico. Pero no se dan cuenta a su vez. En la política al revés. Como en la política, desde la aparición de personajes como Carguancho, José Domingo Pérez y la Lagarta Zoraida y Vela y todo esto, cómo se han convertido en personajes mediáticos, claro, que han hecho una labor política, ¿no? Yo recuerdo, volviendo al fútbol, si me permites, sí, dicen que el mejor árbitro es el que no se deja anotar en la cancha. El que no se le ve. Eso es lo que dicen los aficionados, claro, ¿no? Y un árbitro que constantemente para el partido, pone tarjetas, la gente lo odia. Claro, porque él no es el protagonista. Se vuelve el protagonista y malogra el espectáculo. Aquí es al revés, ¿no? Acá es al revés, ¿no? Y entonces hemos tenido que un fiscal era el hombre del año, el más elegante, el más carismático. Que ya son presidenciables. Claro, a un juez lo aplaudían en las calles, ¿no? Entonces ahí se empieza a distorsionar esto y la gente lo empieza a ver como algo normal. No hay una línea divisoria entre los poderes y por el contrario, la prensa busca muchas veces... Alienta esto con ciertas persecuciones a los enemigos políticos, a los cuales se les empieza a vincular en organizaciones criminales y se arma todo un tinglado como el que está sucediendo ahora, y se pasa por alto la presunción de inocencia, se aplican prisiones preventivas al por mayor. Sí, todas las reglas jurídicas procesales para el debido proceso saltan por los aires y efectivamente la gente no termina de entender la gravedad de esto. Yo creo que tú lo has dicho con toda claridad y creo que el ejemplo del fútbol, imagínense si todo el espectáculo de fútbol, en lugar pues de las fotos de los jugadores, los equipos, en fin, sus problemas, sus errores, qué sé yo, se centrara pues en que cómo se gana un partido, todos los partidos finalmente se ganaran en la mesa, en los árbitros, claro, en los tribunales, habría pues una distorsión que termina matando el espectáculo deportivo finalmente. Así es. Se está matando la democracia peruana y este es uno de los peores cánceres, la peor herencia, el legado más nefasto de la izquierda caviar, de los izquierdistas, de los radicales, que pretendiendo que hay un grupo de iluminados, jueces, fiscales, que no responden a la voluntad popular directamente. Con lo cual entonces el principio que la soberanía está en el pueblo se pone en cuestión porque quienes definen lo que son y lo que debe ser, el deber ser, lo que no es y lo que no es, son un grupo de oráculos como el oráculo de Delfos en Grecia, que decía pues la verdad de las cosas. Es que lo que con mucha razón Ernesto Blume ha calificado como el cáncer caviar, porque en el fondo ellos no creen en la democracia. Esto es peor que la izquierda que cuestiona el sistema porque lo hace abiertamente y tú puedes discutir sus parámetros, puedes comparar con otros países, pero esta gente te rescata valores democráticos, valores de justicia, dice combatir el delito y en el fondo usa toda esta amalgama de elementos válidos, pero con un fin nocivo, para inocularte un veneno y destruirte poco a poco. Así es, ¿no? Y tenemos instituciones que siempre, sorpresivamente, se les filtran los documentos fiscales y van influyendo en la opinión pública. Hay que decirlo por su nombre, como IDL, ¿no? Que siempre tiene la primicia. Y yo me pregunto a los amigos que lo están escuchando, qué miedo caer en manos de estos fiscales y estos jueces que han salido, por ejemplo, mira tú, lo conversábamos ayer con un amigo, han salido como si fueran asambleístas, ¿no? Los fiscales de tal lugar apoyan a uno, apoyan a otro, rompiendo el orden jerárquico necesario. Es como si el ejército mañana se produce un problema y los batallones se pronuncian, dicen que así, que se vaya el general, que salga el otro. Eso es una descomposición, pero in extremis,
de un régimen que justamente para ser válido y legítimo tiene que ser pulcro y tiene que estar separado de la contienda política propiamente dicho. De eso se trata. Esa separación de esferas entre lo político y lo jurídico es fundamental en un régimen democrático, y si bien es una relación difícil, hay que tender a que sea así. De repente no se logra en un 100%, pero la vocación es que sea. Lo que hoy día se ha mezclado de la peor manera, y entonces, claro, la lucha política se prolonga y se extiende a través de un vocabulario y de prácticas jurídicas que, repito, responden a una lógica completamente distinta al debate político democrático. Lamentablemente es así. Escuché, Ángel, no sé qué piensas tú de esto, a nuestro amigo Humberto Abanto, sí, diciendo que estábamos a un paso de perder la democracia. Sí, claro. ¿No? Y que la caída de la fiscal Benavides sería la gota que rebalse ese vaso, que podríamos llegar a un Estado ya no democrático, sino manejado por estas mafias. Pero te digo, eso es lo que se conoce en la historia como una deformación de la democracia, como el gobierno de los jueces, que es la peor dictadura. Mira, el régimen democrático considera que la soberanía y el poder está en el pueblo y elige sus representantes. Así es. Los elige bien, los elige mal, eso es otro asunto. Pero los jueces tienen una función, primero, de aplicar las normas a los casos concretos, administrando justicia, y de ser una especie de árbitros para que este juego político democrático se desarrolle dentro de cauces preestablecidos. Pero si los árbitros se convierten en protagonistas, ¿no? Y ellos son los que deciden cuál es el curso de las cosas, estamos ante un régimen antidemocrático que ha sido caracterizado en la historia del derecho comparado como el gobierno de los jueces, que es el peor de las dictaduras, porque jueces que no han sido elegidos, como los señores Vela, el señor Domingo Pérez, la señora fiscal, y cualquiera, la Zoraida, etcétera, etcétera, no pueden ellos decir la pauta de lo que debe ser finalmente el juego libre de opiniones que se da en la esfera política propia de una democracia. Y finalmente tener en sus manos la libertad de la gente, por ejemplo, sí, ¿no? Eso claro, es terrible. es tu patrimonio, tu honra, porque mira, en el debate político se puede decir vela verde. Entonces, izquierdista, derechista, estás contra el pueblo. Hay un lenguaje político de combate. Pero ¿cuál es el lenguaje político que usan los jueces o los fiscales cuando se enfrentan? Delincuentes. Usan toda la artillería del Código Penal. Entonces, a la hora de evaluar, por ejemplo, esta denuncia de la señora Marita Barreto, que descubre unos audios que tienen que ser analizados a profundidad. Yo no conozco el expediente, pero he escuchado a algunos colegas decir, ahí no hay delito, correcto. Pero la hipótesis que tú tienes, porque el razonamiento jurídico que nos enseñaron en la universidad es que la comisión de un delito, ¿no?, siempre es individual y la responsabilidad individual tiene que ser precisada. Ese es el razonamiento, ¿no? Justamente eso rompe con una tradición primitiva en la cual pues se cometió una falta y toda la comunidad, toda la familia, todos los amigos te arrasaban en conjunto. Eso es una aberración que está volviendo el día de hoy, porque vamos a suponer que en la fiscalía hay malos comportamientos y elementos de dudosa reputación, como lo hay en cualquier sitio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro club, ¿sí o no? Pero a nadie se le ocurre en su sano juicio decir, porque hay un elemento nefasto, decir, la organización, la policía, el ejército, el ministerio, es un antro de corrupción y ahí hay una banda criminal y el jefe es el titular, el mandamás, el capo de esa organización. Y la señora Marita Barreto, que recién está en una investigación preliminar, está acopiando información, su hipótesis de trabajo, mira tú el descaro, es decir, a partir de que uno o dos asesores tienen algunas conversaciones a través del chat que lo han conseguido además de modo dudoso, y eso hay que conocerlo, llegar a la conclusión para iniciar, ¿no?, que hay una organización criminal dirigida por Patricia Benavides. Mira tú el salto lógico, antijurídico, que llega a eso, ¿te das cuenta? Y ahora otra cosa sorprendente es cómo se parece esto a lo de Chávarri, ¿no? El Total. video,
te ponen un video, la fiscal de la Nación ingresando a su despacho a las 3 de la mañana, pero no muestran ningún delito ni nada raro. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, claro, ella puede trabajar a la hora que y tiene que recabar quiera, un ¿no? informe. ¿Pero de qué estamos hablando? Y el caso de Chávarri, decían, ingresó igualito, el mismo, creo que hasta la misma cámara. No, entonces la gente va empezando a consumir esto, porque la prensa hace su parte, y por ejemplo, yo he escuchado en algunos programas de la televisión decir, y la doctora Barreto tenía un coordinador en el Parlamento, y la gente debe saber que todas las instituciones tienen un coordinador parlamentario. ¿Cuál es su tarea del coordinador? Ir a coordinar. Coordinar, ¿no? En algún momento yo fui asesor de la Comisión de Cultura del Congreso, Ya. y permanentemente nos buscaba el coordinador parlamentario del Ministerio de Cultura. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver cómo va esta ley, qué Para pasó con impulsar lo otro. aquellas cosas que el ministerio tiene en Y no manos. había nada turbio, Entonces busca leyes, busca convencer, si quiere sacar un proyecto o quiere evitar, por ejemplo, que se apruebe un proyecto que el Claro. ministerio considera nocivo, explica, llama a unos, cabildea dentro del marco democrático. Igual venía el coordinador parlamentario del Ministerio de Economía cuando había ciertas normas, por ejemplo, que pretendían exonerar impuestos o qué sé yo, a ver de qué se trataba. Estos coordinadores tienen un carnet para ingresar al Parlamento y es algo público y conocido. Sin embargo, yo he escuchado en algún programa, como te decía, cuestionar, ay, ¿por qué tenía un coordinador en el Parlamento? Y la gente va consumiendo esas mediaverdades y convirtiéndose en todo un muñeco armado de mentiras. Ahora, además, mira, vamos a verlo dramáticamente, ¿ya? ¿A quién se le puede ocurrir que la señora Patricia Benavides tiene tanto poder que de ella depende la elección de José Gutiérrez como defensor del pueblo? ¿Cuál es la culpa de ella en que los parlamentarios hayan elegido a José Gutiérrez? Así o sea, es. ella tiene capacidad, fuerza para manejar 130 voluntades de personajes que se manejan además en 13 bancadas y que cambian de aquí. Terribles, como todos ustedes lo conocen, amigos, ¿no? Sí, tremendos personajes que van a ser manipulados en su integridad, porque no solamente hay que agarrar con 1 o 2, sino hay que agarrar a una mayoría de 2/3, Claro. lo cual implica pues un poder que la señora Benavides obviamente no tiene. Ella tampoco puede estar detrás de la caída de la fiscal Ábalos, porque ante el público ha demostrado su negativa a investigar, cómo protegió a Martín Vizcarra. Así es. Y las inconductas que hemos señalado en otro programa de la Junta Nacional tampoco pueden ser pues imputadas al despacho de la señora Benavides. Inclusive si ella hubiera dado cualquier opinión, no tiene relevancia porque cada parlamentario es dueño de su verdad y sus votos y sus decisiones no son objeto de responsabilidad de ninguna naturaleza. Absolutamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así Alguien es. puede creer que la ley tiene tanta fuerza para manejar. Pero claro, ¿qué importa este razonamiento lógico si se trata de hacer un escándalo? Entonces ya hay alguno que se vaya porque la otra ha dicho tal cosa y la investigación recién está comenzando, porque es preliminar. No hay ninguna conclusión, pero ya se quiere sacar conclusiones. Entonces eso te revela que no estamos en el ámbito de lo jurídico, porque así no funciona una investigación fiscal, la actuación de los jueces en normalidad. Esa es la actuación típicamente política, donde tú a partir de una cosa imputas una cosa. Claro. Solo que se están usando argumentos, un vocabulario propio del Código Penal para la confrontación política. Por eso, como yo dije el otro día, tú tienes que relativizar esto, porque si tú estás considerando que hay una lucha política, los argumentos que se esgrimen unos contra otros son son armas para el propósito de desplazar, volver a ocupar y sacar del lado a determinados personajes y determinadas posiciones, ¿sí o no? Claro, que es lo que se ha llamado el lawfare, ¿no? El uso de la justicia para perseguir a los enemigos políticos. Sí, pues. Y acá, bueno, y muchas veces se arma todo, ¿no? Yo recuerdo cuando en un momento aquel que decía la palabra hermano o hermanito ya estaba en problemas. ¿No? Y O basta que tú aparecieras en una conversación por una razón distinta, ya estás en problema. Basta que en un audio el que habló diga Luciano Reboredo, Ángel Delgado, ya estamos en problemas. Claro. Ya somos objetos de investigación. ¿Cómo ese tipo de razonamientos y de dichos están por debajo del estándar de una justicia medianamente seria? Bueno, eso en el ámbito político, en el ámbito del chisme, en la cosa cotidiana se dice, ¿no? Claro. Fulano está tal cosa.
pero de ahí no hay consecuencias jurídicas, porque la juridicidad es una práctica, es un lenguaje, es una actuación con otras características, ¿no? Donde cada afirmación tiene que estar acreditada, los conceptos son sumamente claros, ¿no? Y entonces creo que, en síntesis, esta noción que durante los tiempos de Vizcarra se llevaron a su límite de intentar judicializar los hechos y las diferencias políticas, termina politizando la justicia y devaluando a los organismos encargados de justamente hacer justicia, y porque les quita justamente su imparcialidad, la neutralidad que es imprescindible para ellos. Y dentro de eso, por ejemplo, hay que comentar el juicio que ya se ha abierto, el juicio oral que se va a abrir a Keiko Fujimori y a un conjunto de personas por los llamados cócteles. El caso cócteles. ¿No? Decirte simplemente que a mí me parece una buena noticia. Otros la han visto como parte de la situación oscura, dramática, pero ya era tiempo, después de 7 años y medio, que se abra juicio oral. Yo creo que una persona a la cual han investigado, la han metido presa en varias oportunidades, 3 veces. La única forma de acreditar que eso es una patraña es en el juicio. Yo estoy convencido que aquí en el juicio, ya con otras características de un juicio público, ante un tribunal, se va a demostrar pues que una cosa es el lavado de activos, donde justamente un dinero sucio se busca transformarlo, blanquearlo, para luego volverlo a la circulación y volverlo a los dueños. Y beneficiar al que ha entregado el dinero. Al que lava, ¿no? Él lava a través de un tercero, ¿no? Y otra cosa es un aporte de campaña que en los tiempos que esto se estaba era legítimo, perfectamente permitido. Y además es un lavado medio raro porque es un dinero que se pierde, que se expande en un conjunto de gastos, a veces sin ningún tipo de... Así son las campañas electorales, hay que apoyar un mitin, comprar un megáfono, pagar a un taxista. Claro, es dinero que nunca retorna. Es dinero que nunca retorna, que no se blanquea, sino se destruye. Entonces yo creo que se va a poder demostrar en juicio la gran patraña de querer confundir los problemas relativos al lavado de activos, ¿no? A aportes de campaña que, si no se declaran, en todo caso, bueno, son faltas administrativas. Inclusive se ha creado después de hecho, hace 2 años, el delito de financiamiento ilegal, ¿no? Pero tú tienes penas de 6 años, 8 años como máximo, y entonces no habría jamás la posibilidad de que a ti te detengan por 36 meses para investigarte. A la señora Fujimori y a otros lo han llevado a la categoría más alta, lavado de activos, que es casi la otra forma pues del narcotráfico, de la trata de blancas, del terrorismo, ¿no? O sea, el lavado de activos es la parte de darle normalidad a esta actividad criminal súper peligrosa. Finalmente, si no dieron cuenta, o es un delito de otra categoría, de otro menor, pero no puede ser lavado de activos. Eso es lo que yo sostengo. Yo como abogado no puedo dejar de rechazar pues esta confusión de niveles, confundir los tipos adrede y no llamar las cosas por su nombre. Y esto, Ángel, que seguramente saldrá, como tú dices, solucionado de esa forma, va a aclarar un panorama importante, porque en la misma condición está el Partido Popular Cristiano, sí, Columna de Flores, Humala, el APRA, bueno, con el fallecido presidente García, incluso Solidaridad Nacional, que ya no existe, sí, porque en ese momento era lo más normal y no era un delito que una empresa o una persona natural aporte en la campaña. Claro, claro. ¿No? Y entonces, por ese motivo, entre otros, yo me imagino que el fiscal Pérez se ha demorado tanto y ha sido rechazado en 7 oportunidades, claro, porque no tenía forma... Ya, a la octava creo que le da... A la octava le da resultado, de justificar la acusación. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí, eso es parte de la... Ese pues es judicializar la política. O sea, un acto normal de aporte de campaña. Mira, hasta en un club tú das un aporte para que pongan un afiche, qué sé yo, es lavado de activos. Por claro, Dios, ¿de dónde sale eso? ¿Y por qué tú tienes que saber de dónde viene la fuente? Inclusive tú recibes el aporte y punto. Tú no sabes si ese dinero viene de un asalto a un banco. No tienes que saberlo. No sé si me explico. Para que vean ustedes la gravedad del asunto. Miren, ya estamos llegando al final. Vamos a ver el otro punto, el tema del indulto a Fujimori, su libertad,
con nuestro próximo invitado. Perfecto. Entonces llegamos al final de nuestra primera parte, hacemos una pausa para los comerciales, no nos esperen un ratito, amigos, volvemos en breves minutos. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Tu empresa necesita un lugar con lotes industriales, un lugar como Macrópolis. Fináncialo a tu medida y múdate al mejor parque industrial del Perú, ubicado estratégicamente en Lurín, a solo 10 minutos de la Panamericana Sur. Obtén tu lote industrial con el tamaño ideal para tu empresa. Contamos con financiamiento directo de hasta 12 meses sin intereses o hasta 48 meses con una TEA del 11%. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú, en una tierra donde las plantas tienen espíritu, las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días. Por eso creamos Magia Andina, la nueva colección de Amarás, que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo, con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. ¡Con ganas, con fuerza! ¡Me falta Manti! Ay, mis reinitas, terminando el desayuno volvemos a entrenar, ¿ya? Manti te pone más suave, porque es la más rica, suavecita, y su pote la hace fácil de untar. Pásame la Manti. Hay una manera Calel de vivir la vida para la buena salud de tu cerebro, músculos, huesos y corazón, reforzado con proteína de huevo. Dale Calel a tu vida, el superalimento. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas
como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Amigos, estamos de regreso en el programa y dejamos un poco en suspenso el tema del indulto al expresidente Alberto Fujimori, un tema que ha conmocionado políticamente la semana y que se suma a la serie de sucesos que comentábamos, Ángel, de una semana intensa por la actividad política, judicial, en general, que ha tomado las primeras planas y todos los programas políticos. Tenemos para analizar este tema a un invitado importante, el ex parlamentario y ex presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Mesías. Muchas buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, Carlos, ¿verdad? Gracias por la invitación, sí. Una primera pregunta que, bueno, es casi obligatoria, es cuál es la visión que tienes sobre lo que ha sucedido en cuanto al indulto de Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional le pasa el tema a un juez y este juez se lo devuelve. Claro, lo que pasa es que ha habido una modificación en el Código Procesal Constitucional. Eso es importante. Y entonces ahí es donde se ha creado, digamos, una suerte de confusión. Es verdad también que creo que el artículo 27 in fine no es tan claro, porque en el anterior Código Procesal Constitucional, quien debía ejecutar la sentencia final era el juez de origen. Sí, pero ahora se la regla, porque el artículo 27 in fine, como tú dices, es para los habeas corpus, pero el TC ve acciones de amparo, ve habeas data, acciones de cumplimiento, ¿no? Sí, y procesos orgánicos de inconstitucionalidad. Y la ejecución siempre se da a través del juez que inicia la causa, ¿no? Así es, claro. Pero el nuevo Código Procesal Constitucional ha establecido que la ejecución de la sentencia debe ser llevada a cabo por la sala o el juez que concede el habeas corpus, o sea, que declara fundada la demanda. Entonces, ¿tendría razón este juez? Sí, claro, según el artículo 27 tendría la razón porque ha habido un cambio en el nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Y esto por qué? Y permítanme decirles por lo menos cuál fue la intención del legislador. Y yo soy el autor. Claro, tú buena parte, tú eres el responsable. Sí, claro que sí. Yo fui el autor del nuevo Código Procesal Constitucional, lo soy. Entonces, claro, la intención del legislador no necesariamente tiene que ser lo que al final de cuentas es una interpretación mucho mayor que tiene que hacer los jueces. ¿Qué era lo que yo veía desde mi experiencia como magistrado del Tribunal Constitucional y también como abogado defensor de los derechos humanos? Que a veces uno gana el habeas corpus, la sala o el mismo Tribunal Constitucional declaran fundada la demanda, pero digamos tienes un cliente que está preso en Juliaca, está preso en Iquitos, está preso en Tumbes o en una zona apartada, digamos, de Requena, Punchana, Islandia, y entonces para que el expediente del Tribunal Constitucional, que ya declaró fundada tu demanda, que la detención es arbitraria, baje hasta Requena, hasta Punchana, hasta Islandia, hasta las zonas más apartadas, demora 4 o 5 meses. Entonces, si el habeas corpus es un proceso rápido, célere, de libertad inmediata, entonces, ¿por qué hay que esperar que el expediente baje si simplemente la ejecución significa un oficio dirigido al Instituto Nacional Penitenciario, donde se le dice, ¿sabe qué, señor? Se pedido la sentencia por tal cosa. Así es. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Incluso si lo dictaba el juez en primera instancia, se producía la libertad y en todo caso se podía apelar, pero ya con la persona... también es verdad que el juez no tendría por qué haberse declarado incompetente. Digamos, el proceso de habeas corpus tiene como principal función ser un proceso informal, absolutamente informal. Lo que se busca es la primacía de la libertad. Entonces el juez hubiera dicho, si bien es verdad que el Tribunal Constitucional debió dictar la libertad según el artículo 27, pero dadas las condiciones, se trata de un habeas corpus, integro el auto del tribunal y ofíciese al Instituto Nacional Penitenciario.
Yo creo que era también una salida y válida. No hubiera tenido ninguna sanción ni no, problema. No, era normal, era eso normal. Porque parece que ha tenido algún temor en ese sentido. Pero señor, quizás lo que hubiera podido producirse, y ahí me gustaría, creo yo, sería mejor esperar un poquito, porque siempre hay sectores interesados que podrían decir el juez no era competente y se arma otra vez el bolondrón. Y enturbiaba todo. Exacto. Entonces ahora mejor que vaya limpiamente al tribunal y que el tribunal, además siendo la máxima instancia, oficie al Instituto Nacional Penitenciario y le diga, libere usted al señor presidente que está detenido arbitrariamente. Ahora, eso implicaría que el tribunal, además de ese trámite, ese sería un mero trámite, tenga que pronunciarse sobre el tema de fondo en este aspecto que es la primacía del derecho nacional sobre el tema de lo que ha resuelto la Corte Interamericana, porque la Corte le ha mandado un oficio y tiene una medida cautelar sobre la materia. Ese es un asunto sobre el cual habrá que pronunciarse. Bueno, ahí también hay que invocar un artículo que está nuevo en el Código Procesal Constitucional, que es a propósito del denominado control de convencionalidad. El control de convencionalidad rompe la soberanía del Estado y destruye el principio de la supremacía de la Constitución. Sí, claro. Entonces, si la Constitución no es suprema, el Estado no es unitario, no es soberano, no es nada. Sí. Y entonces estamos a merced de lo que puedan decir 7 magistrados de la Corte. Entonces, en el nuevo Código Procesal Constitucional se buscó una salida que es además lo lógico y lo que está en la doctrina, que es que en caso de incompatibilidad entre una decisión de los organismos internacionales, le hace la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional en este caso, se debe estar por la decisión que favorezca a la persona. Y en este caso la persona es Fujimori. Claro. Entonces, ¿qué aplico? El control de convencionalidad, aplico la supervisión de una sentencia o aplico en este caso mi orden interno que me dice que hay un indulto humanitario que debe cumplirse y yo, intérprete supremo de la Constitución, porque ojo, también hay que tener en cuenta, si no compartimos la tesis de que el control de convencionalidad es válido, yo no creo en el control de convencionalidad. Me parece fundamental eso que estás diciendo. Claro, entonces yo también estoy de acuerdo contigo. Yo soy órgano supremo de mi Constitución. En la Constitución están establecidos los derechos fundamentales de la persona y el tratado, por más que sea de derechos humanos, es un tratado que para que tenga vigor en nuestro orden interno, primero tiene que pasar por un control de constitucionalidad. Así es. Entonces, más o menos que se lleva al extremo ese principio básico de que la duda favorece al reo, ¿no? Claro, también, y en este caso justamente también se trata de eso, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos criterios debe usar? ¿El de la Corte Interamericana o el del Tribunal? Ahora, el código dice el que favorece más a la persona. Ahora, resulta totalmente extraño de que la Corte, que se supone debe proteger los derechos humanos, y todos tienen derechos humanos, Fujimori los tiene también. En este caso, el tema es que él estaría injustamente detenido porque tiene desde el mes de marzo, mira tú, del año pasado, o sea, de marzo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de un año y medio, va a cumplir 2 años desde que la Corte, la máxima instancia en materia de derechos fundamentales, el tribunal, dijo que el indulto del señor Kuczynski era válido. Entonces, si es válido, el señor no tiene por qué estar en prisión. Su prisión es inaudita e injusta, ¿no? Y además, entonces, eso es... lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Cómo puede la Corte, que se supone que protege los derechos fundamentales, salga en defensa de un Estado que no está cumpliendo un mandato de poner en libertad? Y propone que un anciano de esa edad y enfermo siga preso. Eso es de locos. Además, si uno lee digamos, la resolución de la Corte Interamericana que, digamos, declara que Fujimori debe quedar detenido, hay muchos elementos que están ahí flotando en el aire. Por ejemplo, la Corte Interamericana reconoce que el indulto humanitario es una categoría muy sui generis en el derecho internacional, que solo existe en el Perú. Y señala en su propia decisión que los crímenes contra la humanidad, de los cuales el presidente Fujimori no ha sido procesado, eso es fundamental decirlo. Eso también hay que tener en cuenta. Sin embargo, la Corte reconoce que los crímenes contra la humanidad en el Estatuto de Roma también pueden ser indultados. Y si es que has cumplido con los 2/3 de la pena. Fujimori no ha cumplido los 2/3, pero es un indulto humanitario. Es un indulto humanitario. O sea, nadie debe morir en prisión. Y no puede tratarse tampoco de un caso de impunidad porque él ya lleva más o menos 16 años preso. Entonces, una decisión política de un órgano soberano en el marco de la Constitución del Estado no puede quedar a merced
del denominado control de convencionalidad, que no resiste el menor análisis en la dogmática del derecho constitucional. Además debe usarse ese control si se quiere para favorecer los derechos fundamentales. Es el principio pro libertatis, en lugar de pro stato. Y así está establecido en el nuevo Código Procesal Constitucional. Y, digamos, para reivindicar el autor, yo era el presidente de la comisión que redactó este nuevo código. Esto fue a sugerencia del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Piura, el profesor Luis Castillo, porque el proyecto primigenio declaraba que los jueces estaban obligados por el control de convencionalidad a acatar las decisiones de la Corte. Y el profesor Luis Castillo dijo, esto no es así, yo creo que mejor podría ser decir que debe acatarse lo que favorece más a la persona, con lo cual efectivamente se produce el siguiente efecto, que no se trata de que la Corte Interamericana es la única que tenga posibilidad de decir qué es lo mejor en derechos humanos. Un juez nacional puede dictar una sentencia mucho más valiosa que lo que pueda decir la Corte. Así es. Entonces, digamos, el código lo que busca es un proceso de retroalimentación entre el sistema internacional y el sistema nacional de protección de los derechos fundamentales. Entonces, y eso implica en alguna medida la relativización, por lo menos en nuestro sistema, del llamado control de convencionalidad, que lo único que busca es destruir la soberanía de los estados. Sí. Porque significa eso es gravísimo. Porque significa, ¿qué dice el control de convencionalidad? Que todo parlamentario, toda autoridad, todo juez, todo el Tribunal Constitucional deben preferir el tratado o deben preferir lo que dice la Corte a lo que dice nuestra Constitución, y eso no puede ser posible, porque entonces que la Convención Americana va a ser la Constitución del Estado peruano. No, la Convención Americana forma parte del orden interno y tiene el rango de Constitución, pero si para que pueda tener el rango constitucional tiene que pasar por un procedimiento formal, como todo tratado, aprobado por el Congreso, controles de constitucionalidad, que no esté en contra de la Constitución. Entonces, ¿cómo es posible que por la vía de una sentencia, el caso Arellano Almonacid, la Corte diga no, la Convención está por encima de la Constitución de los Estados? Eso no resiste. Claro, ahora, porque la Convención es parte del derecho interno. Exacto, ¿no? claro. Y ha sido admitida a través de un proceso en el cual el Congreso aprueba y el presidente ratifica, ¿no? Así son con todos los tratados. Es derecho interno. Pero aquí ya no es la Convención, sino es la interpretación que yo hago de lo que es la Convención. Eso es otra cosa. Claro, pero además que como parte del derecho interno queda sometida a la Constitución y a una teoría de la Constitución, que es una teoría de la Constitución peruana, ¿no es cierto? Entonces, que además responde a una teoría de los derechos humanos, puede, digamos, acatar, resolver, tener en cuenta lo que ha dicho la Corte, pero eso no significa que vamos a seguir a pie juntillas lo que diga la Corte, porque además la cuarta disposición transitoria de la Constitución, que dice que los derechos fundamentales se interpretan, no dice por obligación o por uniformidad con lo que diga la Convención Americana o lo que diga la Corte. La Constitución dice de conformidad, lo que significa simplemente compatibilidad. No quiere decir que yo voy a seguir a pie juntillas lo que dice la Corte, sino que va a ser compatibilidad, porque pueden darse casos en que la aplicación de la decisión de la Corte pueda ser contraria a la dignidad de la persona y yo no tengo por qué seguirla. Entonces, porque además, si yo sigo lo que a pie juntillas lo que dice la Corte, me convierto en un juez robot, en un juez autómata que no tiene capacidad para interpretar su propia Constitución. Entonces, ¿dónde estamos? El tribunal se convierte, y el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, en meras piezas, ¿no es cierto?, que solo tienen que hacer lo que puedan opinar 7 magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no han sido elegidos por los 30 millones de peruanos. Ahora, el tema es que el sistema interamericano, ¿no?, del cual es parte la Corte, por esta tendencia ideológica y por todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años, pese a que tiene un origen tan lícito y tan importante que hay que proteger, se expone a que haya una gran cantidad de peruanos que ahora propugnen salirnos de su competencia. Sí, ahora hay un tema que también es importante que la ciudadanía pueda entender. ¿Qué es un tratado? El tratado podría decir que es un contrato
entre dos estados, en este caso entre varios. Los tratados, el tratado es suscrito por estados nacionales, eso es clave, no nace de una legislación de afuera. El tratado tiene que ser admitido por los estados que se comprometen a cumplirlo. Así es, y entonces los tratados, como cualquier contrato, deben ser cumplidos y cumplidos de buena fe. Pero, ¿qué pasa cuando un Estado, en este caso, qué pasa cuando el Estado peruano no cumple, digamos, con el tratado? Para eso está la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, ¿para qué está puesta ahí? Para que diga, el Estado peruano no cumplió el pacto. Nada más. Pero la Corte Interamericana ha ido asumiendo, interpretando activamente sus propias atribuciones. Un activismo judicial. Un activismo judicial extremado hasta tal punto que se ha atrevido a lanzar un comunicado dirigido al Estado peruano diciendo, por si acaso, yo ya dicté una medida cautelar, Fujimori no puede salir. Y no obedezcas, le dice. Es como si la Corte Suprema podría estar mirándolo a un juez de primera instancia y diciendo, por si acaso estoy viendo lo que vas a dictar, cuidado, no vayas a hacer lo que yo no diga. El juez de primera instancia no está sometido a las órdenes de lo que pueda decir un vocal supremo. Es un principio fundamental. Los jueces no hay jerarquía ahí. No hay jerarquía, porque si no el juez pierde autonomía e independencia. Entonces, digamos, vamos a hacer un vocal de la Corte Suprema no puede llamar. Para que la gente entienda mejor. Y Nostroza no podría llamar, César y Nostroza no podría llamar a un juez de primera instancia, a un juez penal y decirle, vota de esta manera. Entonces, ¿cómo es que la Corte Interamericana le va a decir al Estado peruano, oye, Tribunal Constitucional, tú no puedes sacarlo? Tribunal Constitucional, oye, ¿tú, a ti qué te pasa? Primero yo voy a resolver y después tú, ex post, dirás si yo he violado el pacto o no, pero no te metas antes porque esa es mi autonomía y mi independencia. Ahora, lo cierto es que, como veíamos con Ángel en un informe que recibimos, tú recordarás, la Corte y el sistema interamericano han abandonado su razón de ser y además reciben financiamiento de ONG. Ya no solamente de los estados, sino... Claro, en su origen se establecía que los estados miembros del acuerdo eran los que financiaban. Pero esto ha cambiado y ahora reciben financiamiento de ONGs totalmente ideologizadas, incluso de estados que no son miembros, porque la Unión Europea, a través de España, de Francia, con condicionamientos van financiando a la Corte, con lo cual pierde su independencia. Condicionamientos con una determinada agenda global, ¿no es cierto? Que, digamos, hay determinadas agendas y determinadas ideologías que pueden ser respetables, pero que se pueden discutir en la academia, en la universidad, en los foros internacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los derechos del concebido, cuáles son primeros, y los de la mujer, los derechos de las minorías LGTQ+, la ideología de género. Eso no es ciencia necesariamente, son discusiones abiertas al debate que en un determinado momento pueden recibir de la Constitución y de sus intérpretes una determinada orientación. Pero eso no significa que tenemos que hacer lo que la Corte Interamericana dice, porque no, se trata de un juego recreativo, ¿no es cierto? O sea, de una relación dialéctica, en el sentido de que el Estado peruano podría, a través de sus órganos jurisdiccionales, decir mejores cosas que lo que ha dicho la Corte Interamericana. No tendríamos por qué seguir. Y por último, también dentro del Estado hay lo que se llama la política, lo que se cree que es oportuno y conveniente, porque si no los Estados pierden la soberanía. Entonces, la Corte Interamericana lo que tiene que hacer en este momento es simplemente esperar lo que el Estado peruano decida. Y a partir de ahí, quien se sienta afectado irá a la Corte y le dirá, el Estado ha violado el pacto. La Corte analizará y dirá, sí, efectivamente el Estado ha violado el pacto. Y establecerá... Y ahí queda. Porque tampoco no puede ir más allá de eso. Podrá establecer reparaciones, indemnizaciones, etcétera, pero no le puede decir pues al presidente de la República, a 30 millones de peruanos, ¿no es cierto?, que el indulto no sirve. Además, mira, tú has hecho mención a un tema político que no es poca cosa, porque los indultos y las amnistías son este tipo de beneficios, además del contenido humanitario que pueden tener, también sirven para resolver graves problemas, conflictos, ¿no? Conflictos de un país para salir adelante, para mirar, sobre todo cuando ha habido muchos enfrentamientos, muchas violaciones. Entonces es mejor hacer un corte y mirar hacia adelante. Quiero poner el ejemplo del caso colombiano. Así es. La amnistía, que en ese caso no fue amnistía que se hizo a través del Congreso, promocionado por el presidente Santos, ocasionó muchos rechazos por parte de un sector de la opinión. ¿Cómo se va a amnistiar a los terroristas de las FARC?
entiendo el asunto, y eso finalmente, eso es parte del debate normal, pero yo quiero decir, el hecho que se haga tiene también razones valederas. Es para superar una etapa e ingresar a un periodo donde tienes que romper la polarización que ha existido. Y creo que el indulto a Fujimori, además del tema humanitario, debe también resolver, sacar ya de la agenda política este tema que es un verdadero incordio durante 30 años que ha dividido a los peruanos hasta el día de hoy. Ese es un tema que debemos separarlo. Y indultar a Fujimori, además del tema humanitario, que es muy importante, resuelve también una suerte de reconciliación, que es un valor político muy importante. Efectivamente, es esta además la naturaleza de la amnistía, ¿no es cierto?, como el olvido de situaciones concretas, y en el caso del indulto se entiende como el perdón del delito, pero de la pena, perdón. De la pena. Y el indulto también tiene, por lo menos en el caso del presidente Fujimori, ese elemento de reconciliación, ¿no?, que la Corte Interamericana no ha evaluado. Además, eso no es justiciable. Ni tiene por qué evaluar, claro. En el derecho norteamericano, los norteamericanos no están metidos en la Corte, no han firmado el Tratado de San José por razones obvias. Existen lo que se llama las political questions, o sea, situaciones políticas que no pueden ser justiciables. Por ejemplo, los congresistas que votaron por darle a Ecuador 75 kilómetros cuadrados en la frontera de Tiwinsa. Votaron. Ese es un hecho no justiciable. Cuando Alan García decide en su primer periodo, dice, yo solo voy a pagar el 10% de la deuda al fondo, es una decisión política no justiciable. Y en la Constitución actual, en la del 93, hay varias, pero voy a citar un solo ejemplo, es el que existe en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución, que dice, cuando el presidente de la República decreta un estado de excepción, el juez no puede cuestionarlo. Claro, pues. El juez lo único que puede evaluar es la racionalidad de las medidas. O sea, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte dice, vamos a declarar esta emergencia en Lima. Claro. No puede aparecer alguien por ahí planteando un amparo diciendo, no, eso no se puede. Mañana el Estado declara la guerra a otro país. No hay ninguna acción de ningún juez que pueda impedir esa decisión. Sería el caos completo, ¿no? Y por ejemplo, por eso yo siempre he dicho de que si Kuczynski, en lugar del trámite humanitario que se prestó a que si es válido o no, hubiera dicho, mira, vamos a sin duda y punto. No, por la unidad nacional, ¿qué juez puede cuestionar eso para reconciliar a los peruanos? ¿Qué juez podría decir que esa decisión puede cuestionar esas razones? No es justiciable, pues. Los jueces no pueden decir, no reconcilia, sí reconcilia. Sí, y a propósito de lo que ustedes han señalado sobre este apoyo de la Corte Interamericana por ONGs y otros organismos, hay un elemento que hay que tener en cuenta y hay que decirlo. Es que acá hay un sector que hace política al margen de los partidos, pero que se cuelga de todos los gobiernos, tiene una relación estrecha con la Comisión Interamericana y con los magistrados de la Corte, y cabildean en contra de los intereses del Estado peruano por simplemente el odio a una tendencia política en el país que tiene derecho a expresarse, ¿no? Entonces, el fujimorismo, nos guste o no, tiene una raíz popular. Hay gente que simpatiza con el fujimorismo y hay que respetar esa posibilidad. Entonces, un sector que no está de acuerdo con eso tiene amigos en la Corte, tiene conocidos en la Asamblea, y entonces desde aquí mueven, titiritean a 7 jueces que... En este lenguaje trafica influencias. Trafica influencias, y lo peor, que estos magistrados que están en la Corte, lo único que están permitiendo es el manoseo de una institución tan noble como es la Corte Interamericana, o lo que debería haber sido, porque cuando fue incorporada en la Constitución del 79, se entendía que el Perú ingresaba, después de una dictadura, la de Velasco, ¿no es cierto?, a un sistema
interamericano, donde había el respeto de la persona, pero eso no significaba la pérdida de la soberanía del Estado, ¿no? Y sorprende con qué rapidez actúa cuando el caso es de interés. Claro. Pues, en 24 horas Esta es una corte que puede mañana liberar a Polay, pero quiere que Fujimori se ponga en la cárcel. Ese es ya políticamente hablando en síntesis. Mire, hemos llegado al final de su programa. Te comprometo de verdad a seguir hablando de este tema. Este es muy importante, el tema de la convencionalidad, el tema, cuál es nuestra relación correcta con el sistema interamericano. Ahí hay muchos puntos política y cuál es el ámbito de lo político y el ámbito de lo jurídico. Creo que eso es fundamental y vamos a contar aquí con nuestro amigo Charlie para seguir analizando para provecho de todos ustedes. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, les agradecemos a todos su preferencia y nos despedimos hasta la próxima semana, recordándoles que nos sigan a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana, tanto en Facebook, en Instagram, Twitter, TikTok y YouTube en el canal CRTV. Hasta la próxima semana, muy buenas noches. Buenas noches, Luciano. Buenas noches y gracias por su sintonía. Bien.